Dicen que la Primera Guerra Mundial comenzó con una bala, un disparo en Sarajevo, un archiduque muerto y un continente que se incendia. Pero, ¿y si la historia te estuviera mintiendo? ¿Y si el verdadero disparo no salió de un arma, sino de un banco? Un puñado de hombres en Londres y Nueva York encendieron la mecha más sangrienta del siglo con tinta, papel y oro. Mientras el mundo miraba los cañones, ellos movían las plumas. Y lo más inquietante es que siguen haciéndolo hoy. Bienvenidos a Sabiduría Económica, el canal donde desenterramos los secretos del dinero, el poder y la historia. Aquí no repetimos los mitos de los libros, los cuestionamos. Prepárate, porque hoy descubrirás que la guerra más grande del siglo XX no empezó en un campo de batalla, sino en una sala de juntas. Todos conocemos la versión oficial del mito. Un atentado en Sarajevo, alianzas militares que se activan como un dominó, ejércitos marchando hacia el frente, pero esa es solo la superficie. Es el titular que nos dieron para que no viéramos la letra pequeña. Detrás de esa bala había un mundo entero ahogado en deuda. Piénsalo así. A principios del siglo XX, Europa no era un conjunto de imperios poderosos, sino un continente hipotecado. Las grandes potencias estaban al borde del colapso financiero. Gran Bretaña, Francia, Alemania, el Imperio ruso, todos vivían del crédito. Sus flamantes ferrocarriles que cruzaban continentes, sus vastas colonias repartidas por el globo, incluso sus ejércitos imponentes, todo estaba financiado con préstamos privados. Eran gigantes con pies de barro, sostenidos por hilos invisibles de deuda. Y si los imperios eran los títeres, ¿quiénes eran los titiriteros? No eran los reyes, los zares ni los presidentes quienes movían las piezas clave. Eran los banqueros. Nombres que resuenan en la historia de las finanzas. Los Rothschild, los Barings, J.P. Morgan. Sus préstamos cruzaban fronteras sin pedir pasaporte. Sus intereses no tenían bandera. Estaban en ambos bandos de cualquier futuro conflicto. Financiaban a Alemania para construir su flota, y al mismo tiempo daban crédito a Gran Bretaña para superarla. Para ellos, la paz y la guerra eran solo dos caras de la misma moneda, el negocio. Para entender cómo controlaban todo, hay que hablar del oro. El patrón oro era el sistema que supuestamente mantenía las monedas estables y el comercio mundial en orden. Cada libra, marco o franco estaba respaldado por una cantidad física de oro guardada en las bóvedas de los bancos centrales. Sonaba seguro, ¿verdad? Pero en realidad era una jaula de oro. Cuando un país gastaba más de lo que ingresaba, ya fuera en lujos o en armas, su oro empezaba a desaparecer. Salía del país para pagar las deudas, y cuando el oro se iba, su poder se desvanecía con él. El país se volvía vulnerable, dependiente, y quedaba a merced de quienes sí tenían el oro, los banqueros internacionales. Así que no fue una bala la que encendió la guerra. Fue una deuda, una cuenta impaga que el mundo decidió saldar, no con oro, sino con la sangre de millones de sus jóvenes. Pero si el dinero fue el combustible que alimentó la hoguera, el patrón oro fue la chispa que lo inició todo. El sistema que debía dar orden y estabilidad al mundo se convirtió en la trampa perfecta que arrastró a todos al caos. En la próxima parte veremos cómo esta jaula dorada se rompió y por qué, para los banqueros, la guerra no era una catástrofe, sino la mayor oportunidad de negocio de la historia. No te despegues. Si te está gustando este viaje a las entrañas del poder, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte la continuación. Esto es solo el comienzo. A finales del siglo XIX, el mundo danzaba al ritmo de un dios dorado, el oro. Era la medida de todas las cosas, el ancla de la economía global. Cada moneda acuñada, cada billete impreso, no era más que una promesa respaldada por metal precioso, guardado en bóvedas profundas y oscuras. El patrón oro se suponía que era el pilar de la estabilidad, un sistema infalible que garantizaba el valor y la confianza. Pero había un problema fundamental en este paraíso dorado. El mundo industrial, con sus fábricas humeantes y sus ferrocarriles imparables, crecía a una velocidad vertiginosa, mucho más rápido de lo que las minas podían escupir nuevo oro. Imaginen un cuerpo que crece sin parar, pero cuya sangre no aumenta. Eso era la economía mundial. Cada vez que el comercio internacional se ralentizaba, cada vez que un barco cargado de mercancías se hundía en el océano, el oro desaparecía de las reservas de un país. Fluía hacia otro lugar, buscando seguridad, y con cada gramo que se iba, se escapaba la estabilidad. La confianza, ese pilar invisible de toda economía, se desmoronaba como un castillo de arena. Los pánicos bancarios se convertían en una amenaza constante.
La gente corría a los bancos a cambiar sus billetes por oro físico, y cuando el oro se acababa, el sistema colapsaba. Este sistema frágil era el tablero de juego de los grandes imperios. Alemania, recién unificada bajo el puño de hierro de Bismarck, era la nueva potencia en el barrio, una nación joven y ambiciosa que buscaba su lugar bajo el sol. Quería colonias, mercados y respeto. Al otro lado del canal, Gran Bretaña, el imperio en el que nunca se ponía el sol, defendía con uñas y dientes su hegemonía. Francia, todavía lamiéndose las heridas de la derrota contra Prusia, ansiaba venganza y la recuperación de Alsacia y Lorena. Y más al este, el gigante ruso, un coloso con pies de barro, se endeudaba hasta las cejas para modernizar su ejército y su industria, tratando desesperadamente de mantenerse en la carrera. Todas estas naciones, rivales declaradas, estaban atrapadas en la misma telaraña dorada. Para construir acorazados, para tender vías de tren, para financiar sus expansiones coloniales, necesitaban dinero, mucho dinero. Y ese dinero venía de préstamos internacionales, de los grandes bancos de Londres, París y Nueva York. Se había tejido una red invisible de oro, intereses y, sobre todo, paranoia. Cada movimiento de un rival era visto como una amenaza existencial. Si Alemania construía un nuevo buque de guerra, Gran Bretaña tenía que construir dos. Si Francia firmaba una alianza, Alemania buscaba la suya. Era una carrera armamentística alimentada por crédito. Y en el centro de esta red, moviendo los hilos, estaban los banqueros. Figuras como los Rothschild, los Warburg, los Morgan. Ellos eran los verdaderos arquitectos del conflicto inminente. Jugaban a un juego cínico y brillante. Financiaban a todos los bandos. Prestaban dinero a Alemania para su flota y al mismo tiempo a Gran Bretaña para contrarrestarla. Financiaban los ferrocarriles rusos y a la vez los proyectos industriales de sus potenciales enemigos. Entendieron una verdad simple y aterradora. La tensión vende. El miedo es rentable. Cuanto mayor era la desconfianza entre las naciones, más necesitaban armarse. Y para armarse necesitaban más préstamos. Cada crisis diplomática, cada titular alarmista en los periódicos, era música para sus oídos. Era una oportunidad para un nuevo contrato, para cobrar nuevos intereses. El patrón oro, ese sistema que había sido diseñado para traer equilibrio y previsibilidad, se había transformado en una soga dorada que rodeaba el cuello de Europa. Y los bancos, con cada nuevo préstamo, con cada nueva comisión, apretaban un poco más esa soga, asfixiando lentamente la paz del continente. El aire se enrarecía. La prosperidad de la Belle Époque era una fachada brillante que ocultaba unas tensiones estructurales a punto de estallar. El sistema estaba diseñado para fallar de la manera más espectacular posible. Y justo cuando el delicado equilibrio estaba a punto de romperse, cuando el sistema financiero mundial se tambaleaba al borde del abismo, apareció en escena el hombre que perfeccionaría el arte de convertir la guerra en el negocio más grande de todos los tiempos. John Pierpont Morgan Jr., el heredero del Imperio Morgan. Él no solo financiaría la guerra, la organizaría. Convertiría el caos en un flujo de caja. Y su historia es el siguiente capítulo de cómo el mundo fue empujado hacia el abismo. Mientras Europa se desangraba en las trincheras, al otro lado del Atlántico, un nuevo imperio nacía, no de acero y pólvora, sino de oro y papel. Estados Unidos, bajo la presidencia de Woodrow Wilson, predicaba una estricta neutralidad. Pero en el corazón de Wall Street, un hombre olió la oportunidad de su vida, el negocio del siglo. Ese hombre era J. P. Morgan Jr., heredero del imperio financiero más poderoso del mundo. Desde su imponente despacho en el número 23 de Wall Street, conocido como La Esquina, Morgan tejió una red que cambiaría el destino de la guerra. Mientras el gobierno se mantenía oficialmente al margen, la casa Morgan se convirtió de facto en el agente de compras y el banquero principal de los aliados en Estados Unidos. Francia y Gran Bretaña necesitaban de todo: municiones, alimentos, acero, algodón, cobre, y Morgan estaba ahí para conseguírselo. Su operación era una máquina perfectamente engrasada. Creó un departamento de compras con más de 175 empleados que negociaban con miles de empresas estadounidenses. De repente, las fábricas que producían tractores empezaron a fabricar tanques. Las que hacían ropa de diario, uniformes militares. La economía americana, que venía de una recesión, rugió de nuevo, impulsada por el dinero manchado de sangre europea. Morgan no era solo un banquero. Se había convertido en el intendente de la guerra más grande de la historia. Pero la demanda aliada era insaciable. Sus reservas de oro se agotaban a un ritmo alarmante. Para 1915, la situación era crítica.
Gran Bretaña y Francia estaban al borde de la quiebra y si caían no podrían seguir comprando. Fue entonces cuando J.P. Morgan Jr. orquestó su jugada maestra, un movimiento que no solo salvaría a los aliados, sino que ataría el destino de Estados Unidos a su victoria. En septiembre de 1915, reunió a un sindicato de 61 bancos y 222 instituciones financieras para lanzar el préstamo anglo-francés. La cifra era astronómica para la época, $500 millones. El mayor préstamo individual de la historia hasta ese momento. Fue una apuesta colosal. Para convencer a los inversores americanos, Morgan lanzó una campaña publicitaria sin precedentes, presentando el préstamo no como una inversión en la guerra, sino como una ayuda a sus primos europeos y una garantía para la prosperidad estadounidense. Con ese dinero los aliados compraron armas, comida, acero y tiempo, pero sin saberlo también compraron la neutralidad americana. A partir de ese momento, la victoria aliada se convirtió en una necesidad económica para la élite financiera de Estados Unidos. Si Alemania ganaba esos $500 millones y los miles de millones que vendrían después se convertirían en humo, la guerra se había transformado en la mayor inversión de la historia. Cada barco cargado de suministros que cruzaba el Atlántico era un dividendo. Cada ofensiva exitosa en el frente occidental era un interés ganado. Y cada soldado que caía en el barro de Flandes era, para los libros de contabilidad de Wall Street, parte del coste de hacer negocios. Los bancos americanos habían apostado todo a un caballo y no podían permitirse que perdiera la carrera. La presión sobre el gobierno de Wilson se volvió inmensa. Alemania, desesperada por cortar las líneas de suministro, intensificó su guerra submarina sin restricciones, hundiendo barcos mercantes y eventualmente barcos con ciudadanos estadounidenses a bordo, como el Lusitania. La narrativa pública hablaba de honor, de defender la libertad de los mares, de hacer del mundo un lugar seguro para la democracia. Pero detrás de los discursos patrióticos había una lógica mucho más fría y calculadora. Para 1917, los préstamos de los bancos privados a los aliados superaban los $2.000 millones. Una derrota aliada no solo significaría el impago de esa deuda, sino el colapso de la economía estadounidense, que ahora dependía por completo del comercio de guerra. Cuando el gobierno de Estados Unidos finalmente declaró la guerra a Alemania en abril de 1917, no lo hizo solo por los telegramas interceptados o los barcos hundidos. Lo hizo para proteger su inversión. Lo hizo porque la deuda exigía la victoria. El tío Sam no fue a la guerra por honor. Fue como el cobrador de deudas más grande del mundo. Cuando el último disparo sonó en 1918, el mundo hizo balance. El coste humano fue devastador. 16 millones de muertos, una generación perdida. El coste económico fue igualmente incalculable, estimado en unos $288.000 millones de la época, una cifra que hoy equivaldría a billones. Ciudades enteras arrasadas, imperios desmembrados y un continente en ruinas. Pero de esas cenizas surgió una nueva clase dominante, un nuevo poder global, los banqueros internacionales. Hombres como J.P. Morgan Jr. no solo habían financiado la victoria, sino que ahora se disponían a financiar la reconstrucción. Las naciones europeas, tanto vencedoras como vencidas, estaban ahogadas en deudas, principalmente con los bancos y el gobierno de Estados Unidos. América, que había comenzado la guerra como una nación deudora, emergió como el mayor acreedor del mundo. El centro financiero global se había desplazado irrevocablemente de Londres a Nueva York. Este cambio fue mucho más profundo que un simple reequilibrio económico. Fue un cambio en la naturaleza misma del poder. El eco de esa transformación resuena hasta nuestros días, más fuerte de lo que imaginamos. El poder ya no se medía principalmente en el tamaño de los ejércitos o la extensión de los territorios coloniales. Ahora se medía en la capacidad de otorgar crédito, de controlar las divisas, de dictar los términos de la deuda. Lo que comenzó en 1914 no terminó en 1918. Su legado sigue escribiéndose hoy. Cada crisis financiera que sacude el globo, cada paquete de rescate a una nación en apuros, cada sanción económica impuesta a un país rebelde. Todo es un eco de ese nuevo orden mundial que nació en las trincheras y se consolidó en los despachos de Wall Street. La Primera Guerra Mundial no fue solo una guerra de soldados. Fue la primera gran guerra de los banqueros. La bala disparada en Sarajevo mató a un archiduque, a un hombre. Pero los préstamos y los bonos de guerra mataron una era. Y en el silencio que siguió al estruendo de los cañones, en el vacío dejado por los viejos imperios, nació el mundo financiero moderno. Un mundo donde el dinero puede comprar la guerra, puede comprar la paz y, en última instancia, intenta comprar el futuro.
Si este video te ha hecho ver la historia desde una perspectiva diferente, te invito a suscribirte a Sabiduría Económica. Aquí cada semana desenterramos los secretos ocultos del poder y del dinero, no solo para entender el pasado, sino para que puedas descifrar el presente como lo que realmente es. Un eco de las decisiones que se tomaron hace mucho tiempo. Gracias por acompañarnos.